fuero maternal, si estoy embarazada, el empleador no me puede desvincular. Pre y postnatal, si estoy embarazada, tengo derecho a descanso. Todos esos son mínimos irrenunciables. Entonces usted me va a decir, pero mire, yo voy a contratar a una trabajadora que está embarazada, pero en el contrato yo quiero establecer, y ella está de acuerdo porque le voy a pagar un delta, que ella va a renunciar al fuero. ¿Puedo hacerlo? Bueno, el papel aguanta todo. Puedo hacerlo, pero es ilícito. ¿Por qué? Porque ese código establece mínimos, es decir, como lo pongo ahí en el data, raya la cancha, en buen chileno, ¿ya? Lo que hace el Código del Trabajo es un rayado de cancha de lo que puede hacer el empleador y lo que puede hacer el trabajador. Y esto es importante porque ustedes como empleadores van a decir, chuta, todo lo que nos toca a nosotros como empleadores. No es verdad, porque el trabajador también tiene un rayado de cancha, principalmente porque en la relación laboral tiene que regir la buena fe. Por lo tanto, si el trabajador en buen chileno está atornillando para atrás, o haciendo actitudes o tomando decisiones que van en contra del fin de la empresa, por supuesto que hay medidas disciplinarias que tiene el empleador. ¿Ya? Pero eso básicamente para ponerlo en contexto. Y aquí les pongo yo ese dibujito, porque el derecho laboral en el fondo funciona con esta lógica. Es el gran empleador que establece cómo va a ser el contrato, bajo el pobre trabajador que tiene que firmar. Entonces, bajo esa lógica, que así nace el derecho laboral, lo que hace el derecho laboral es decir, miren, ustedes se van a mirar a los ojos cuando tengan que negociar, y lo que vamos a hacer es, como esta balanza, poner a las partes en igualdad de condiciones para que negocien en igualdad de condiciones, ¿cierto? Eso está tras del derecho laboral, y usted me va a decir, ¿pero qué importancia tiene esto? Bueno, va a tener importancia para todo lo que vamos a ver a continuación, y lo va a ver la Macarena y yo. Por lo tanto, la relación laboral está, digamos, construida, y yo acá le puse, no se alcanza a ver, pero siempre bajo las normas del Código del Trabajo, así como un Código del Trabajo que lo ilumina, está el contrato individual y los anexos de contrato, que es muy relevante. Siempre que una persona empieza a prestar servicios conmigo bajo subordinación y dependencia, tengo que hacer un contrato de trabajo que establezca todos los mínimos, cuánto va a ganar, el lugar donde va a prestar los servicios, duración del contrato, eso es esencial, y todos los anexos. Pero la relación laboral no solamente está regulada por lo que dice el contrato, siempre bajo las normas del Código del Trabajo, sino también, si existen sindicatos, las cláusulas del contrato van a formar, del contrato colectivo o convenio colectivo, van a formar parte de esta relación laboral. Y finalmente las denominadas cláusulas tácitas, no sé si lo han escuchado. Las cláusulas tácitas se refieren a prácticas que se dan de maneras habituales, con cierta frecuencia, y que por lo tanto la Dirección del Trabajo y la jurisprudencia dice, mire, si usted, empleador, ha otorgado ese beneficio con periodicidad, entonces ese haber, por ejemplo, pagar un aguinaldo, 5 años pagando el aguinaldo, ese haber ha ingresado al patrimonio del trabajador, por lo tanto es una cláusula tácita. Y el año sexto, si yo digo yo no lo voy a pagar, el empleador no puede hacerlo, porque el trabajador va a tener la acción para decir, mire, eso constituía una cláusula tácita y usted lo modificó. Entonces, ¿se entiende? La relación laboral está constituida por todos estos elementos, siempre bajo la luz del Código del Trabajo, y acá lo importante es tener en consideración que si yo quiero modificar esta relación laboral en cualquiera de sus aspectos, como les dije, quiero dejar de pagar el aguinaldo, la regla general es que esto tiene que ser siempre con voluntad de ambas partes. Empleador y trabajador estar de acuerdo en que se deje de pagar el aguinaldo, o que aumente o disminuya ese aguinaldo, o que cualquier modificación, ya sea el lugar de prestación de servicio, la remuneración que se va a pagar, tiene que constar entonces en un anexo de contrato en que esté manifestada la voluntad de las partes. Y aquí les hago un dibujito, trabajador y empleador acordándolo, ¿ya? Esa es la regla general, ¿ya? Pero entonces ustedes me dicen, chuta, yo como empleador al final tengo una camisa de fuerza, pareciera que no puedo hacer nada, no tengo ninguna potestad, y en esta coyuntura me voy a asfixiar, ¿cierto? Pero bueno, por eso venimos nosotros a contarles que sí existen herramientas o potestades del empleador
donde el empleador no tiene que preguntarle a nadie, ni al trabajador, ni a la inspección del trabajo, ni al tribunal, y puede tomar ciertas medidas. La primera de ellas es el ius variandi, que está regulado para los que son leguleyos y quieren llegar a su casa a revisar, en el artículo 12 del Código del Trabajo, y el feriado colectivo, que también está regulado para los leguleyos interesados en leer la norma, en los artículos 74 y 73, 76 del Código del Trabajo. Voy a partir hablándole del ius variandi. Bueno, una gran crítica que siempre se le hace a los abogados que son bien ciúticos, todos le ponen nombres raros. Ius variandi, es latín, ¿cierto? El derecho de hacer un cambio, variar, ius, derecho, y es la facultad que tiene el empleador para cambiar ciertas condiciones unilateralmente. Yo no tengo que tocarle la puerta al trabajador y decirle, mire, ¿sabe qué? Quiero que mañana, desde mañana empiece a llegar 1 hora antes, o 1 hora después. No, porque la ley me permite hacer ciertos cambios en estas 3 cosas. Primero, puedo hacer cambio en la naturaleza de los servicios, unilateralmente. Segundo, puedo hacer cambio en el recinto de la prestación de los servicios. Y tercero, puedo hacer cambio en el tiempo de la jornada de trabajo, en la distribución de la jornada de trabajo. Y aquí yo les pongo, ¿cierto?, un signo pare, porque no es de manera absoluta, sino que la norma me pone límites, ¿ya? O sea, no tengo el chaleco de fuerza como empleador, pero sí tengo ciertos mínimos que tengo que tener bien claros para no cometer una falta y que después el trabajador diga que me están vulnerando los derechos fundamentales y ahí se arma la rosca. No, hay límites. Bien, en primer lugar, el empleador puede alterar la naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en que ellos deben prestarse, ¿ya? La naturaleza de los servicios. ¿Qué es la naturaleza de los servicios? Les pongo un ejemplo. En un call center, el que administra, ¿cierto? En un call center está la gente que contesta los teléfonos, pero está también el que administra la llamada, que está ahí como supervisor. Si ese supervisor el día de mañana yo le digo, desde mañana va a prestar el servicio de trabajador del call center, va a responder y contestar llamadas. Hay una naturaleza de servicio, o sea, perdón, hay un servicio similar. ¿Se trata de funciones análogas? No. Entonces, eso es lo que exige la norma. La norma, en realidad la norma no lo exige, sino que la Dirección del Trabajo lo ha dicho en dictámenes posteriores. Son análogas los servicios que signifiquen un idéntico esfuerzo intelectual o físico, que se desarrollen en condiciones higiénicas y ambientales iguales y que tengan un igual nivel jerárquico. Entonces, no es un igual nivel jerárquico el supervisor que el que contesta la llamada, ¿cierto? Ahora, esto suena bonito, pero en la práctica vamos a ver que muchas veces vamos a discutir si realmente es verdad que jerárquicamente me bajaron o no me bajaron de puesto. O sea, la línea es súper delgada y muy delgada, ¿ya? Suena así fácil y simple, pero no es tan fácil y simple. Y el otro requisito, además, es que no produzca menoscabo al trabajador. Y en este sentido, también el menoscabo ha sido definido por la Dirección de Trabajo, y menoscabo puede ser material, obviamente cuando la remuneración se ve afectada, o puede ser moral, ¿ya? Como condiciones ambientales adversas o mayor grado de subordinación, ¿ya? Si al gerente, voy a poner un caso extremo, si al gerente lo reducen a secretario, lógicamente hay un menoscabo moral. Ahora, nunca se dan casos tan grotescos, pero sí puede ser que el gerente general lo cambien a subgerente, y que va a tener menos funciones que el gerente general. ¿Podría ser un menoscabo moral? Eventualmente sí, ¿ya? Son cosas que están en esa delgada línea en la que se litiga y para eso existen los abogados. Pero es más o menos para que tengan la noción. También se puede hacer un cambio en el recinto donde se prestan los servicios, siempre que quede en el mismo lugar o ciudad. ¿Qué ciudad? Me pregunto. Bueno, igualmente acá no se puede producir menoscabo al trabajador. Y la ley dice, no puede quedar fuera de la ciudad, o sea, perdón, deben quedar en el mismo predio, campamento, localidad. Y como esto ha sido medio ambiguo,
y estamos acá en Santiago, iba a decir Concepción, hay dictámenes de la Dirección del Trabajo que han dicho que se debe entenderse por ciudad. Y la ciudad de Santiago puntualmente, en un dictamen, está establecido que cuáles son todas las comunas que comprenden la ciudad de Santiago. Y está Huechuraba, Recoleta, Conchalí, etc. Y ayer me acabo de enterar entonces que mi mamá vive en Caleretango. Caleretango está en la ciudad de Santiago, en la ciudad propiamente tal, pero está en una provincia diferente, porque está en la provincia del Maipo. Por lo tanto, en este concepto de ciudad, no correspondería el ius variandi. Si yo quisiera cambiar a alguien de Conchalí a Caleretango, por ejemplo. Está en la misma ciudad de Santiago, pero según este dictamen, no estaría comprendido en el concepto que nos dice el legislador. Por lo tanto, en conclusión, si yo quiero aplicar este ius variandi, siempre tengo que revisar ese dictamen para ver si estoy cambiando a la persona, está o no dentro de la ciudad. Ahora, ¿qué pasa si el trabajador está de acuerdo en que lo cambien? Yo no voy a aplicar el ius variandi, sino vamos a hacer un anexo de contrato donde estipulemos que el lugar de los servicios va a ser otro lugar. Bien, y finalmente la otra posibilidad que tengo es cambiar la jornada de trabajo, en anticipar o retrasar hasta 1 hora el inicio o término de la relación laboral, pero lo importante es que se avise con 30 días de anticipación a los trabajadores. ¿Hasta aquí todo ok? Hay gente que está durmiendo, ¿qué más puedo hacer? No sé, porque la luz igual es, y el almuerzo estuvo contundente, entonces... Pero sí, consulte. En ese caso que puso, que Santiago, podría ser que se envíe una comisión de servicio con el tiempo. Lo que pasa es que lo que yo estoy diciendo, y va a depender de la naturaleza de los servicios, porque por ejemplo un trabajador que dentro de su contrato de trabajo establece que el lugar regular de la relación de los servicios, de la prestación de los servicios va a ser Santiago, pero que por la naturaleza de los servicios va a prestar servicios y va a poder ser destinado a distintos lugares de la región metropolitana, eso está dentro de las funciones de la persona, ¿ya? El ius variandi, y ahí no habría inconveniente. O podríamos, si esa cláusula no está estipulada, podríamos dejar en un anexo que él se va a ir a prestar servicios por determinado tiempo a tal lugar. Lo que yo estoy diciendo es que yo el día de mañana digo, ¿sabes qué? Desde el próximo mes, todos mis empleados, ya que la sucursal que tenía acá en Santiago, en Plaza Italia, está quemada, le estoy poniendo extrema, la voy a llevar a Maipú, y todos van a decir, pero pucha, yo vivo a pasos de la Plaza Italia, tengo que viajar a Maipú, me va a afectar. Claro, pero el empleador no tiene que llegar a acuerdo con el trabajador para hacerlo, lo puede hacer, avisándole con 30 días. Ahora, el problema es que igual dice no producir un menoscabo al trabajador. El trabajador probablemente va a reclamar y va a decir, pero a mí sí me produce un menoscabo material porque tengo que pagar más pasaje, antes yo me iba en bicicleta al centro. Entonces, la misma norma prevé que el trabajador, desde que notificado de este ius variandi, de este cambio, tiene 30 días para reclamar ante la Inspección del Trabajo, y la Inspección del Trabajo va a resolver si es procedente o no el cambio, y si existe efectivamente un menoscabo material o no. Y si no se ponen de acuerdo, siempre existe un reclamo judicial de la resolución que dicte la Dirección del Trabajo, y uno tiene plazo de 5 días hábiles para reclamar. ¿Ya? Hasta aquí hay, ¿sí? Te comentó que si, por ejemplo, la tarea o la función que estoy desempeñando ahora, tengo la posibilidad de hacer hora extra, si me cambian de ahí a otro lugar, y allá no tengo la posibilidad de hacer hora extra, es discutible. Es una pregunta súper buena. Justamente esa es una pregunta de litigio, porque en realidad no existe una obligación del trabajador de hacer hora extra. Recordemos que las horas extras por naturaleza son extraordinarias. Se pueden pactar hasta por 2 meses, se pueden prorrogar. Por lo tanto, decir, mire, yo ahora ya no puedo hacer hora extra, va a ser discutible. Y eso se puede discutir
y como los tribunales, unos son más blancos, otros más rojos, perdón, verdes, para no decir rojos, va a tener distintas respuestas. ¿Por qué le digo eso de que va a tener distintas respuestas? Por eso existimos los abogados, porque siempre le podemos encontrar la quinta pata al gato. Buena su pregunta. Bien. Good. Buena pregunta. ¿Hasta acá bien? ¿La señora que se estaba quedando dormida por ahí? ¿Está bien? ¿O está muy fome? ¿Por allá la señora de por allá? ¿Sí? Ya. Bien. Entonces, como les decía, acá les puse este es el ejemplo. No se trata de esto el ius variandi. Esto no es el ius variandi. Porque si el ius variandi fuera esto, vamos a terminar todo en las consultas en la dirección del trabajo. ¿Ya? Yo les voy a mandar este PPT para que lo tengan. Así que cuando tengan problemas de insomnio, ahí lo revisan. Ya. Bien. La segunda potestad que tiene el empleador es el feriado colectivo, 74 y 76 del Código del Trabajo. El 74 nos dice que no tienen derecho a feriado los trabajadores de la empresa o establecimientos que, por la naturaleza de las actividades que desarrollan, dejen de funcionar durante ciertos periodos del año. Ejemplo clásico, los colegios, ¿cierto? Establecimientos educacionales. Lo único que tienen que cumplir es darle los 15 días hábiles mínimo, que es lo que establece la norma, ¿ya? Con remuneración íntegra de pago, ¿ya? Y aquí lo puse, cerrado por vacaciones. No se van a olvidar con ese logo, lo que es el feriado colectivo. Y esta herramienta, esta es la que les puede servir. Acá está la potestad. Los empleadores podrán determinar que en su empresa o establecimiento, o en parte de ellos, se proceda anualmente a su cierre por un mínimo de 15 días hábiles para que el personal respectivo haga uso del feriado en forma colectiva. Entonces, si yo estoy viendo, y les voy a contar porque yo acabo de llegar de vacaciones, y anduve por Pisco Elqui, por ahí, no sé si conocen, pasé a comprar papaya en un lugar, Olivier creo que se llama, que es súper rico, las mejores papayas, y tienen un restaurante, habitualmente en esta fecha. Y estaba cerrado el restaurante. Entonces yo pregunté, ¿qué pasó con el restaurante? Lo que pasa es que hubo una baja tan importante de turistas, ¿cierto? Que no se justifica que abramos. O sea, a nosotros costo y beneficio salimos para atrás. Por lo tanto, lo que hicimos fue cerrar y dimos 15 días hábiles a todos nuestros trabajadores. Dejaron a una sola niña ahí prestando servicio, que es otro servicio, que es la venta de las papayas. Y me traje unas papayas muy ricas por lo demás, con crema. Entonces, este elemento me parece que es súper importante y les voy a poner un caso bien concreto. ¿Va? ¿No aparece acá? Ah, sí. Que son los requisitos de este artículo 76. Operen aquellas empresas que tienen una baja fuerte de actividad, en el ejemplo que les puse. La ley no permite hacer discriminaciones, debe ser toda la empresa o la sección. En este caso era la sección que se dedicaba a la parte de restaurante, no a la venta, ¿ya? Por eso es importante siempre, yo digo, repito, que los contratos tengan bien establecidas las funciones, porque después no quiero reclamo de que no, es que este trabajador prestaba servicio únicamente en venta y en el restaurante. Entonces, puede haber, ese tipo de cosas nos van a dar discusiones. Pero si yo tengo la cosa clara, usted trabaja en restaurante, usted trabaja en venta, entonces esa parte del establecimiento está claramente delimitada. Y en este caso se debe conceder el feriado, y ustedes me van a preguntar, ¿y qué pasa con los trabajadores que todavía no tienen un año, y yo le voy a estar dando igual los 15 días hábiles? Bueno, se entiende que se anticiparon vacaciones. Pueden reclamar, pucha, pero es que yo no puedo reclamar porque la ley lo dice. ¿Ya? Bien. Y eso ya lo dije. Bueno, y esto es un ejemplo claro, además del tema de las papayas, una consulta que nos surgió, que yo, como les dije, trabajo en Concepción, un cliente de allá, esta es la caja de compensación Los Andes, que la quemaron, y hay un centro de investigación acá en Santiago, no voy a dar el nombre, pero, porque el cliente, que
tiene un grupo de relatores que van por todo Chile haciendo charlas sobre previsión social. Entonces distintas instituciones los contratan para que vayan en enero a Iquique a dar charlas, febrero. Y les tocó la mala suerte a los que les tocaba ir a Concepción, que desde el 18 de octubre les tocaba ir a hacer esta charla. Entonces se quemó la caja de compensación Los Andes y surge la duda. ¿Hay un caso fortuito que permita que los trabajadores que tenían que ir a hacer la charla no presten el servicio? Y ya lo va a ver la Macarena, por eso lo estoy conectando, la Macarena va a hablar más del caso fortuito, pero el caso fortuito es algo sumamente exigente. El Código Civil lo define, nos dice, el caso fortuito es un hecho imprevisible, imposible de resistir. Y además la Dirección de Trabajo está diciendo que además tiene que perdurar en el tiempo. Entonces, acá cuando se nos consultó, nosotros dijimos, a ver, la caja de compensación Los Andes, por mucho que tenga esta torre tan bonita, tiene hartas sedes más en Concepción, por lo tanto, ¿está estrictamente imposibilitada de dar las charlas? ¿Les pregunto a ustedes? ¿Podría la Dirección del Trabajo, cuando fiscalice, o algún juez laboral azul, decir, en realidad, usted no estaba imposibilitado para prestar el establecimiento para hacer las charlas? Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Mire, optemos por lo sano, feriado colectivo. Y, como se habla en negociación, win-win, todos ganamos. Y se cerró, no se tuvo que cerrar nada, se pagó el feriado colectivo y en fin. Esa caja, esa torre, perdón, la quemaron como 3 veces. Pero sigue funcionando, por si acaso, para los que están en la caja de compensación. De hecho, yo creo que estoy en esa caja de compensación. Bueno, en fin. Bien, hasta aquí bien, ¿tienen dudas? Está muy fome la relatora, porque no me gusta que se duerman. Me frustra profundamente, yo creo que es por la luz, no es porque la comida estuvo pesada, o porque yo soy muy fome, también puede ser eso. Bien, entonces dijimos, la regla general es el acuerdo entre las partes, pero yo tengo como empresa, tengo estas facultades, pero además, si no tengo estas facultades, sí puedo razonablemente llegar a acuerdos especiales y transitorios, mientras dura esta coyuntura, que no sabemos hasta cuándo va a durar, ¿cierto? Pero vemos que poco a poco se ha ido enfriando un poco la cosa, ¿no? Bueno, no voy a hacer apreciaciones de ese tipo porque no soy cientista política. Bueno, una opción, dependiendo de la naturaleza de los servicios, es que se presten los servicios bajo la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia. Les cuento un poco, la Maca sabe más, después puede hacer alguna acotación. Pero hay una sola norma que se refiere un poco al teletrabajo y que se refiere a aquellos que no tienen jornada, pero no está regulado muy regulado en nuestro Código del Trabajo. Lo único que podemos decir es que la obligación del empleador de otorgar seguridad a los trabajadores sigue primando, aunque el teletrabajo se haga a distancia. Por lo tanto, el empleador que dice, vamos a hacer la labor ahora desde tu casa, tendría que ir a inspeccionar que el lugar tiene las cosas, los implementos necesarios para que no ocurran accidentes del trabajo, porque si ocurriera el accidente dentro de esa jornada, sería imputable al trabajador, perdón, a la empresa, como accidente del trabajo. Otro tema es entregar herramientas de trabajo para prestar los servicios. Por ejemplo, computador, a los del call center, teléfono, lógicamente. Y nuestra recomendación es que si esto se hace de forma transitoria, por supuesto y desde ya, todo con un anexo de contrato que establezca el tiempo en que va a durar esta transitoriedad, las nuevas funciones, desde dónde se van a prestar y establecer las obligaciones. Por ejemplo, devolver las herramientas que han sido entregadas, mantenerlas en buenas condiciones. ¿Ya? O sea, en el fondo todo eso tiene que estar regulado en el anexo de contrato de trabajo. ¿Está claro? Bien. El otro tema es la modificación transitoria del contrato de trabajo. Puede ser que, y les doy otro ejemplo, no puedo irme de Concepción, porque Concepción es donde estoy viviendo, ¿cierto? Hay como el centro de Santiago hay unas galerías, y en una galería quemaron todo, o sea, hartas cosas. Y una tienda que le estaba yendo bastante bien, que vendía cosas para animalitos, quedó ahí a medio morir saltando. No se quemó completamente,
pero no va a poder prestar sus servicios de manera habitual. Entonces, si antes necesitaba 5 personas para prestar los servicios, ahora va a necesitar 2. Tiene la opción de vincularla por necesidades, o otra causal que son lo que va a ver la Macarena. Pero también está la posibilidad de que se modifique la relación laboral respecto de todos los demás trabajadores y pudiéramos llegar a un acuerdo con los demás para hacer que la jornada de los demás sea parcial y transitoriamente, de acuerdo a esa jornada parcial, rebajemos las remuneraciones. Ustedes me van a preguntar, ¿se puede hacer eso? Se puede hacer siempre que se cumpla con los mínimos legales y siempre que se cuente con el acuerdo de los trabajadores. Y siempre que ellos acepten, y aquí es muy importante el tema comunicacional con los trabajadores, ¿ya? Y finalmente, y acá les pongo, y en ese mismo contexto, por ejemplo, si se quemó todo, pero yo sé que en 2 meses más voy a estar de nuevo abierto, puedo hacer una suspensión temporal del contrato de trabajo, y la suspensión significa suspender, o sea, el contrato dejó de tener todos sus efectos. Por lo tanto, yo no tengo que pagar como empresa, ni el trabajador tiene que prestar servicios, ni cotizaciones, ni nada. Eso se puede hacer en un anexo, ¿ya? Pero con el acuerdo de ambas partes, ¿ya? Y finalmente la factibilidad de pago de parcializado de remuneraciones es también decir, mire, usted está viendo que yo estoy haciendo todo el esfuerzo, pero no estamos vendiendo como antes, y las comisiones y las metas que teníamos no las vamos a poder lograr, cambiemos ese sistema o congelémoslo mientras tanto, transitoriamente. ¿Ya? Eso se puede hacer con el acuerdo de los trabajadores. Y aquí les puse un ojo, oreja, esternón. Se recomienda estas 2 últimas situaciones solamente si la situación de la empresa es muy precaria, porque obviamente son decisiones bastante, digamos, fuertes, porque una persona que cuenta con una remuneración y tiene que pagar colegio, universidad, etcétera, pañales, bueno, no es fácil que de un día para otro te bajen la dieta parlamentaria, el sueldo. No es tan fácil, ¿cierto? Por allá alguien se estaba durmiendo, las tengo identificadas, identificadas. Bien. Ahora hay un último tema, me queda súper poco, quiero hablar de este tema porque es un tema muy, muy importante, y ahí me estoy extendiendo más de lo que debería decir, que es los derechos fundamentales, de lo que tanto se habla. El Código del Trabajo en su artículo 5 dice, mire, la potestad del empleador la puede ejercer, pero siempre tiene como límite los derechos fundamentales de los trabajadores. Nuevamente a los leguleyos, artículo 5 del Código del Trabajo. Y resulta que si usted me pregunta qué son los derechos fundamentales, bueno, los derechos fundamentales, y aquí un constitucionalista me puede disparar porque lo voy a decir en simple, los derechos fundamentales son los derechos básicos por solo el hecho de ser personas inalienables, irrenunciables, intransferibles, sea cual sea la raza, sexo, condición sexual, religión, opinión política, etc. O sea, yo lo tengo solo por ser persona. ¿Cuáles son? Son muchos, y están en los tratados internacionales, y están en nuestra Constitución Política de la República. ¡Ay! Esta que está en tanta discusión, ¿cierto? Bueno, yo les cuento que la Constitución Política, para los que creen que no está, pero sí está, en su artículo 19 están todas las garantías constitucionales que recoge lo que dicen los tratados internacionales. Está ahí, para los que creen que no, está ahí. Está el 19 número 1, el derecho a la vida y la integridad física y psíquica, está el 19 número 2, la igualdad ante la ley, y así, y así, y así. 19 número 24, derecho a propiedad, etc. Entonces ustedes me dicen, ¿qué es la Constitución? Nuevamente un constitucionalista aquí probablemente me decapitaría, pero en términos súper simples, la Constitución es una declaración de principios que hace un Estado, que en el fondo dice, mire, en este Estado se protege la vida y tenemos este catálogo de garantías, y bueno, y también sirve para decir cómo se va a ordenar el Estado, los distintos poderes, etcétera, pero hace esta declaración de principios. Pero esto tiene que llegar a la ley, porque si no es pura declaración de principios. Vayan a leer la Constitución de Maduro o la Constitución de Cuba. Tiene las mismas garantías, tiene la libertad de expresión,
la tiene consagrada, pero nadie duda que eso se vulnera todos los días. Bueno, en fin. El tema es que esta Constitución baja al Código del Trabajo porque la ley establece una acción que se llama acción de tutela de derechos fundamentales y que permite principalmente que el trabajador en el ámbito de la relación laboral tenga, ¿cómo se llama?, protegida la integridad física, psíquica, la honra, la indemnidad, la comunicación privada o el derecho a la opinión, a la libertad de expresión. Me quedan solo 5 minutos, así que dame 5 más, ya. Que este tema es, el tema de todos estos derechos que yo les puedo hablar, pero no les voy a dar una clase de vulneración de derechos fundamentales, pero sí algo que a mí me parece que va a dar lugar a muchas demandas, y ya lo estoy viendo, es el tema del derecho a la vida y a la integridad física o psíquica, que es una obligación legal. Recordemos que el artículo 184 del trabajo nos dice que el empleador tiene la obligación legal de procurar la integridad de las personas. Dice, tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en la faena, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Oye, el empleador tiene que ser Superman, porque no tiene que haber ni un accidente. La idea es que el trabajador llega a la faena, llega con sus 2 manos, sus 2 pies, y sale con sus 2 manos y sus 2 pies, con sus 20 dedos. Esa es la idea de la norma. Pero acá yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes han visto cómo está acá en la zona cero? Que las farmacias están así blindadas, que la gente que trabaja acá cerca, ¿cierto?, no sabe si cuando salga le va a tirar agua al guanaco. O sea, eso es una realidad, nadie me puede decir que no. Tal vez la Camila Vallejo, pero es una realidad. Entonces, aquí viene una cuestión de cajón. Esos trabajadores, por ejemplo, las farmacias Cruz Verde, que ahora están blindadas y que antes tenían luz todo el día y ahora tienen que venir a trabajar con el miedo de que haya una protesta. En ese cuartito de helado, tapado completamente, ¿ustedes creen que esa gente no va a empezar a tener estrés? Estrés que después pueda devenir en un estrés laboral y que eventualmente la mutual termine diciendo que ese estrés laboral es producto de que el empleador no tomó todas las medidas necesarias para que se produjera, y vas a tener una declaración de enfermedad profesional, y con eso una acción de tutela, o bien, y derechamente acá lo puse, una demanda por enfermedad profesional o accidente del trabajo, que les digo ya, eso sí que es salado, teniendo una declaración muy, muy salado, ¿ya? Entonces, el tema es el siguiente, y les voy a poner, aquí ya estoy terminando acá. El tema es el siguiente, hay un dictamen de la Dirección del Trabajo que extiende más el artículo 184 y que dice, mire, la doctrina vigente de la inspección señala que la obligación de protección es un deber genérico cuyo contenido no queda exclusivamente circunscrito a las disposiciones legales expresas sobre la materia, sino también por la naturaleza de las circunstancias en que el empleador esté en condiciones de salvaguardar los intereses legítimos del trabajador. ¿Qué está diciendo esto? Está extendiendo la obligación de seguridad más allá de la faena. Entonces, cuando yo tengo a alguien que lo tengo trabajando en la zona cero, y sé que está anunciada una manifestación para las 7 de la tarde y la jornada termina a las 8, yo no le puedo decir a esa persona que se vaya a las 8. Tengo que tomar todas las medidas para resguardar la vida de ese trabajador. Y esto nos va a dar lugar a circunstancias que nunca han sido, o yo encontré 2 fallos apenas perdidos, que nunca han sido cuestionadas, y es respecto a los accidentes de trayecto. Ustedes saben que están los accidentes del trabajo que se producen en la faena, pero los accidentes del trayecto, desde que yo salgo, chao, me voy de la cafetería en la que trabajo, me voy a mi casa, ese es un accidente de trayecto, ¿cierto? ¿Es imputable al empleador? ¿De qué forma podría ser imputable si yo ya me fui a mi casa? Bueno, hay un fallo por ahí perdido que dice que, es un caso bien concreto,
dice que sí puede llegar a ser imputable al empleador y es demandado al empleador por indemnización por daño moral en responsabilidad contractual por accidente de trayecto. Conclusión, para no seguir dándoles la lata, bueno, aquí les puse que todo esto al final significa esto, eso, indemnizaciones, ya, para concluir. Pero para concluir realmente, decir que ustedes tienen que tomar todas las medidas preventivas para que ese derecho constitucional a la integridad física y psíquica no sea vulnerado, teniendo mucho sentido común. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, como estamos cerca del centro, se ocupó el ius variandi y la jornada cambió, que antes nosotros entrábamos a las 9 y salíamos a las 6, ahora entramos a las 8 y salimos a las 5. Entonces no nos agarramos las turbas de gente. Y lo otro también es tomar e informar a los trabajadores de cómo evitar exponerse. Por ejemplo, a mí me llegó de la Cámara Chilena de la Construcción, consejo para un traslado seguro, y eso me lo mandó mi propio jefe en un mail. Entonces el día de mañana, cuando el trabajador de ustedes tenga algún accidente de trayecto, por ejemplo, o un estrés laboral, ustedes pueden decir, mire, en un eventual juicio, mire, yo tomé todas las medidas preventivas, mire los mails que mandé, hice coaching con un psicólogo que vino, hicimos clases de yoga para relajar a la gente, o sea, ¿de qué me está hablando? Yo he tomado todas las medidas para evitar que se produzca esto, ¿ya? Muchas gracias, no sé si hay preguntas al final, porque le toca a la Maca. Una pregunta que se divide en dos, que está dirigida a ti, entonces la podemos hacer de inmediato. Sí, que quiero que le alcance a la Maca. Tiempo agotado recién, sí. Dice, durante el periodo de suspensión temporal, ¿sigue contabilizando años de servicio? Sí, sí, sigue contabilizando. Y dos, ¿puede algún trabajador pedir suspensión temporal para hacer un magíster de 2 años? También puede, pero no estamos en este contexto de la coyuntura. Sí, al final es el acuerdo de entre empleador y trabajador. Es importante lo primero que preguntaste, porque eso no lo regula la norma. Por lo tanto, la respuesta, perdón que estoy media resfriada, la norma no lo regula. Por lo tanto, lo que yo te estoy respondiendo, porque me tocó responderlo en su momento, es lo que encontré en una jurisprudencia. Y ustedes saben que el derecho no es solo lo que dicen las normas, el derecho es lo que dicen los tribunales de justicia, la interpretación que le dan a esa norma, en el caso del derecho laboral, aquellas cosas que salen a través de unos dictámenes por ahí, emitidos por la Dirección del Trabajo, y eso constituye el derecho, toda esa mezcolanza de cosas. Por lo tanto, la respuesta que yo le di a ella, la hago con esa prevención porque la jurisprudencia es esencialmente cambiable. Y el derecho laboral es esencialmente flexible y se va adaptando a la coyuntura. Obviamente que si estamos en gloria y majestad y llueven los billetes, como dijo el presidente Piñera, que estamos en un oasis, ¿cierto? Los tribunales van a dar más indemnizaciones más altas a los trabajadores y van a ser más implacables con la empresa. Pero si estamos en una situación como hoy día, lógicamente los tribunales van a ponerse un poquito más en las circunstancias reales y generalmente les cuento desde ya que con las pymes no pasa mucho que lo que pasa con las grandes empresas. La implacabilidad es más con las grandes empresas y lo digo no lo digo desde los sesgos, lo digo desde de los juicios que me ha tocado ir. Y ella tenía un poquito más de experiencia en todos los tribunales, desde el norte al sur, porque primero yo era de acá de Santiago, estuve acá en toda la zona central, después trabajé en un estudio que le prestaba servicio a las mineras, así que viajaba toda la semana a Iquique y a Antofagasta por Coyahuasi y Minera Escondida, y ahora vivo en Concepción, y me toca ir a Traiguén, Coyipulli, Nacimiento, y muchos lugares que no sabía que existían, muy maravillosos por lo demás.